Dice un móvil dice parte del reposo, entonces vamos a ir colocando nuestros datos, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros datos? Vamos a ir trabajándolos acá. Fíjense, parte del reposo y recorre. Primero lo que yo les decía era leer, entender el problema, ¿no es cierto? Sí, dice un móvil parte del reposo, irme anotando mis datos. Cuando yo voy anotando, me dice cuáles son mis datos, ¿no es cierto? Y eso también me ayuda a entender, ¿no es cierto? Y hacerme un gráfico, les decía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis datos? Mi velocidad, si dice parte del reposo, velocidad inicial cero, ¿no es cierto? Recorre un trayecto recto de 180 metros. Mi distancia total son 180 metros, ¿sí? Tengo un tiempo 1 de 3 segundos y me dice, durante los 3 primeros tiene una aceleración constante, entonces voy a poner que es una aceleración 1, ¿no es cierto? Que no la conozco. Y vamos a tener una velocidad 1, ¿no es cierto? Con la velocidad adquirida recorre 6 segundos, con lo cual completa su recorrido. Entonces tengo un tiempo 2 que es 6 segundos. En total, mi tiempo total van a ser 9 segundos, ¿no es cierto? Hallar la aceleración de cada tramo. Entonces me piden la aceleración 1, la aceleración 2, ¿no es cierto? Yo no tengo mi X1, mi X2, entonces yo voy a... Y me piden las gráficas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me dice que acelera, entonces yo voy a hacer mi gráfico acá. Y yo voy a tener que hacer este gráfico y voy a tener acá. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense, dice durante 3 segundos acelera. Entonces yo voy a tener, esta es la gráfica que me ayuda más a entender esto, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo tengo, esta es mi gráfica de velocidad versus tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que para este primer tramo, ¿sí? Tengo que trabajar con movimiento acelerado, ¿no es cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y acá dice con esta velocidad 1 se mantiene constante, ¿no es cierto? Todo este trayecto. Acá este tiempo 1 son 3 segundos y este otro tiempo son los 6 segundos, ¿no es cierto? Entonces con ese concepto yo ya puedo entender y plantear mis ejemplos, ¿no es cierto? Mi ejercicio, ¿sí? Entonces yo voy a tener que x1 va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial, tiempo 1, más un medio de la aceleración, tiempo 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y aceleración 1, ¿sí? Me dice a qué parte el reposo, entonces esto va a ser 0, ¿no es cierto? Mi velocidad 1 va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración 1, tiempo 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Tiempo 1, perdón. Mi velocidad inicial es 0, entonces yo tengo que mi velocidad 1 va a ser aceleración tiempo 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Tengo el tiempo 1? Sí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que x1 va a ser un medio de la aceleración 1, no la tengo la aceleración. El tiempo 1 es 3 segundos, esto es 3 segundos al cuadrado, entonces esto me va a dar 9 dividido 2, 4.5. X1 va a ser 4.5 segundos al cuadrado a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo? Este tramo es movimiento rectilíneo acelerado. Yo le voy a poner acá, este es mi tramo 1, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer mi análisis para el tramo 2. ¿Qué tengo en el tramo 2? En el tramo 2 solamente tengo movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener en el X2? En el X2 mi velocidad va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces va a ser mi velocidad 1 por el tiempo 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué es mi velocidad 1? Mi velocidad 1 es esto de acá, ¿no es cierto? Entonces yo voy a reemplazar acá, ¿qué es lo que voy a tener? X2 va a ser igual a ¿qué? Aceleración 1, tiempo 1 por tiempo 2, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué me da esto? Me da aceleración 1, tiempo 1 es 3 segundos, tiempo 2 es 6 segundos. Entonces, ¿qué me da acá? Mi X2 me va a dar igual a 18, 3 por 6, 18, ¿no es cierto? Segundos al cuadrado por A1, ¿no es cierto? Entonces, pero me dicen que la distancia total X1 más X2, X total es igual a X1 más X2, X1.
igual a 180, ¿no es cierto? Entonces yo con eso saco mi distancia total, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá, ¿qué es lo que tengo acá? 180 metros, ¿no es cierto? 180 metros va a ser igual a ¿qué? A este x1, ¿no es cierto? 4.5 segundos al cuadrado a 1 más x2, que es x2, 18 segundos al cuadrado a sub 1. Entonces 180 metros va a ser igual a 18 más 4 son 22.5, ¿no es cierto? 22.5 segundos al cuadrado, aceleración 1. Todo este término va a pasar a dividir, entonces mi aceleración 1 va a ser igual a ¿qué? Mi aceleración 1 va a ser igual a 180 metros sobre 22.5 segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Esto me da, si me ayudan por favor, yo tengo que hacerlo con la mano izquierda esto. Me da 8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces yo con este 8 metros sobre segundo al cuadrado puedo sacar la velocidad 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar esta velocidad 1, donde la tenía despejada acá, ¿no es cierto? Entonces mi velocidad 1 va a ser igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 1, que es 3 segundos, entonces esto me va a dar 24 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Fíjense, esta gráfica de velocidad ya está, ¿no es cierto? Me pedían gráfica, entonces acá voy a poner con otro color para que se pueda visualizar. Esto es 24, ¿no es cierto? 24 metros sobre segundo, ¿sí? Ya está mi gráfica de velocidad. Para los 3 segundos, a los 3 segundos alcanza la velocidad de 24, ¿no es cierto? Yo puedo darme 1, 2, 3 si quieren, ¿no es cierto? Mis datos para graficar, para tener estos puntos para 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo eso lo puedo hacer directamente. Lo vamos a poner acá. Yo voy a tener mi velocidad, mi tiempo y mi velocidad, ¿no es cierto? Voy a poner 0, 1, 2 y 3. ¿Qué tengo acá? Para 0, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Esta 8 por t, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula tengo que utilizar para obtener esta velocidad? Va a ser velocidad inicial, perdón, aceleración por tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración? Es 8, ¿no es cierto? 8t. Entonces, esta 8 por 0, 0. 8, 2, 16 y 3, 24, ¿no es cierto? 24. Acá es 24. Entonces, esas serían, ¿no? Para un segundo va a ser 8, ¿no es cierto? Acá. Para 2, acá 16 y para 3, 24. Esa sería mi gráfica de velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería mi gráfica de aceleración versus tiempo? La voy a hacer acá. Acá voy a hacer mi gráfica de aceleración versus tiempo. Fíjense cuánto es mi aceleración, cuánto ha sacado, 8, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner acá, esta es mi aceleración, solamente yo tengo en 3 segundos, ¿no es cierto? Voy a poner acá, solamente la aceleración va a ser para 3 segundos, ¿sí? O sea, acá, ¿qué es lo que voy a tener? Este tiempo 1, esta es mi gráfica de aceleración, acá es 8, ¿no es cierto? Y este tiempo es tiempo 1, 3 segundos, ¿no es cierto? Y el tiempo 2, que son los 6 segundos, mi aceleración 2 es 0, ¿no es cierto? ¿Por qué es 0? Esta es mi aceleración 1. Esta es mi aceleración 1. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, ¿no es cierto? Acá la aceleración 2 es 0, ¿no es cierto? Estoy utilizando solamente esta fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Aceleración 2 acá es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está entendido el ejemplo? ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? ¿Se entiende bien? ¿No se entiende? ¿Qué no se entiende, por favor? ¿Mm? Esa parte de la aceleración 2 igual a 0, ¿podría explicarla una vez más, por Acá, favor? en el tramo 2, en este tramo 2, ¿no es cierto?
en este tramo 2, ¿sí? Sí, Fíjense qué dice el problema. Dice, eh, luego con la velocidad adquirida recorre 6 segundos. O sea, ¿qué quiere decir acá? Con lo cual completa su recorrido, que en este segundo trayecto no tengo variación en este punto de los 6 segundos de acá hasta acá, ¿no es cierto? Mi velocidad va a ser la misma, ¿no es cierto? Con la velocidad adquirida recorre 6 segundos, con lo cual completa su recorrido, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como no hay aceleración, entonces yo directamente acá solamente sé que tengo que aplicar esta fórmula, ¿no es cierto? Para el tramo 2, que es esto de acá, ¿no es cierto? Tengo el tiempo 2, no tengo la distancia 2, ¿no es cierto? Pero la voy a obtener también. Y fíjese cómo voy a obtener mi distancia 2. ¿Tengo la velocidad 1? Sí, ya la tengo, ¿no es cierto? ¿Cuánto era mi velocidad? Era 24. El tiempo 2 es 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 24? Fíjese para comprobar el ejercicio, ¿no es cierto? X2 va a ser igual a qué? A la velocidad 1, que es 24, ¿no es cierto? Por 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería esto? 24 por 6. 144, ¿no es cierto? Fíjense ahí. ¿Y cuánto es mi tramo 1? Fíjense, acá está mi tramo 1. Un medio de la aceleración por 3 segundos al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Un medio, la aceleración es 8, ¿no es cierto? Fíjense cuánto es acá. Sacamos 8 dividido 2, 4. 4 por 9, 36. X1, ¿sí? X1, ¿cuánto va a ser? Un medio por 8 por 9, ¿no es cierto? 9 segundos al cuadrado. Y esto me da 36, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos estas dos distancias, ¿será que me dan los 180? Lo revisamos. 36 más 144. Sí, me da 180, ¿no es cierto? Entonces, mi prueba está correcta, ¿no es cierto? Porque el X1 me da 36 metros en los 3 segundos y el tramo 2, 144, ¿no es cierto? Porque hago que la aceleración es cero, porque me dice que con esta velocidad, que esta velocidad no cambia en el segundo tramo, ¿no es cierto? Que esta velocidad es constante, por eso les hice una línea recta acá, ¿no es cierto? Yo para entender este problema hago mi gráfica, inclusive yo no sabía cuánto era mi velocidad, ¿no es cierto? Pero como me dice que durante 3 segundos acelera y aumenta esta velocidad, entonces yo pongo esta velocidad en aumento y luego me dice mantiene esa velocidad, ¿no es cierto? Entonces me piden hallar la velocidad en cada tramo. He hallado la aceleración 1, ¿no es cierto? Sí, que es positiva y que es 8 esta de acá, ¿no es cierto? Esta de acá, ¿sí? Y he hecho mi gráfica. Puedo hacer mi otra gráfica de desplazamiento también, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser mi otra gráfica? Fíjense, la vamos a plantear acá. Ustedes la pueden hacer ya en su cuaderno, lo pueden hacer más a detalle. ¿Cómo va a ser mi gráfica? Fíjense, de aceleración. No es de aceleración, de desplazamiento. De desplazamiento durante los 3 primeros segundos, ¿sí? Yo voy a tener esta gráfica. Voy a tener esta gráfica de acá. Esa de ahí, durante los 3. Y luego voy a tener una línea recta, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a tener una línea recta? A ver, ¿alguien me puede decir? Esa va a ser mi primera gráfica. Fíjense acá. Estos 3 segundos yo voy a tener esta gráfica, ¿sí? Este tiempo 1 y el tiempo 2 voy a tener una línea recta. ¿Por qué? Porque fíjense, en el primer tramo yo tengo una ecuación cuadrática y yo tengo que reemplazar estos valores. Un medio de A, ¿cuánto es A? Es 8, entonces un medio serían 4. Entonces mi gráfica sería 4 por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Yo puedo darme solamente para los 3 segundos, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, por decir, ¿no es cierto? Y colocar estos puntos, ¿sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer en la 2? La 2 es una línea recta, porque ya con esta velocidad de 24 tengo que darme tiempos, ¿sí? Y voy a tener esta línea recta que va a ser desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Para los 6 segundos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Yo tengo que darme, pero ¿con qué ecuación voy a trabajar? Solamente voy a trabajar con esta de acá, ¿no es cierto?
perdón, con esta de acá. Sí, tengo la velocidad y darme los tiempos, ¿no es cierto? Y voy a sacar los desplazamientos. Esta es mi ecuación de desplazamiento versus tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta ustedes la pueden hacer, pero ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Atiendan, por favor. En el primer tramo, solamente para 3 segundos, les va a dar una curva, porque es una ecuación cuadrática y es esta de acá, ¿no es cierto? Es esta de acá. Su variable independiente va a ser el tiempo, que tienen que darse 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y la aceleración es constante, la aceleración es 8, ¿correcto? Fíjense, 8 dividido entre 2 a 4. 4 por 1, 4. Les va a dar x1, 4. Para 2 segundos, ¿cuánto les va a dar? 2 por 2, 4. Por 4, 16, ¿no es cierto? Para 3 segundos tiene que darles, fíjense, 3 por 3, 9. 9 por 4, uy, acá, ¿no es cierto? Fíjense, acá les voy a hacer la ecuación para el, los 3 segundos, ¿no es cierto? Tiempo y desplazamiento. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Solamente poner x es igual a 4, ¿no es cierto? ¿Por qué 4? 8 dividido 2, ¿no es cierto? T. Fíjense qué tienen. Para 1, 2 y 3 nada más, ¿no es cierto? Para 1 va a ser 4, ¿no es cierto? Para 2, esto esté al cuadrado, ¿no es cierto? Para 2 sería 4 por 4, 16. Para 3, 3 por 3, 9 por 4, 36, ¿no es cierto? 36 metros. ¿Llegamos a lo mismo que esto de acá? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Serían hasta acá los 36 metros. Luego ya ustedes solamente tienen que trabajar, esto es para X1, para el tramo 1, para el tramo 2, fíjense ustedes solamente tienen que trabajar velocidad-tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué velocidad van a trabajar? A ver, ¿alguien me puede decir? Esta velocidad, ¿no es cierto? Esta velocidad, esta de acá. Pero a partir de acá, tienen que hacer ustedes como iniciando, como haciendo cero, ¿no es cierto? 1, 2, 3 hasta 6, ¿correcto? Y acá tomar estas distancias. No partir desde acá, ¿no es cierto? Partir de acá 0, 2, o sea, si ustedes acá tienen que hacer su gráfica. Velocidad, ¿cuánta es mi velocidad? 24, ¿no es cierto? 24 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 tendrían que hacerlo, ¿ya? Eso ustedes lo van a hacer ya en detalle en su cuaderno, ¿sí? Para que lo puedan entender y lo puedan asimilar bien, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta de este tema? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo de... ¿Cuál hicimos con sus compañeros? Ah, este de acá me pidieron que lo haga. No sé si ustedes ya lo han hecho, el número 4. ¿Lo hicieron? ¿Quién hizo el número 4? Dice, un cuerpo se mueve con aceleración constante. Tiene una velocidad de 12 metros sobre centímetros sobre segundo cuando su coordenada es 3 en x es 3 centímetros. Si su coordenada x 2 segundos más tarde es menos 5, ¿cuál es su aceleración? ¿Sí? ¿Lo han hecho este? ¿Quién lo ha hecho? Este ejemplo, el número 4. ¿Mm? Vamos a plantearlo y vamos a resolverlo acá, ¿ya? Ya. Fíjense, tenemos que anotar nuestros datos, ¿no es cierto? Me dice primero que tiene una velocidad de 12. Yo voy anotando mis datos de velocidad, ¿no es cierto? Mi velocidad inicial me dice que es 12 centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Cuando su coordenada en x es 3 centímetros, yo le voy a poner x inicial, 3 centímetros. Si x2, 2 segundos más tarde es menos 5, le voy a poner x1 menos 5 centímetros. Entonces yo voy a poner tiempo inicial
0, ¿no es cierto? Y tiempo 1, 2 segundos, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Ah, me dicen que tiene aceleración, ¿no es cierto? Hay aceleración. Entonces, ¿cuál es su aceleración? Me están preguntando. Entonces yo voy a ver qué es lo que me están pidiendo la aceleración, ¿sí? Entonces ahora yo me voy a ir a trabajar con esta ecuación. Yo voy a poner mi desplazamiento x1 menos x inicial igual a velocidad inicial, tiempo 1 menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración, tiempo 1 menos tiempo inicial al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora yo con esto voy a trabajar. Yo sé que x1 me dice que es menos 5, ¿no es cierto? Menos 3. Perdón, todo esto está en centímetros, ¿no es cierto? Igual mi velocidad inicial es 12 centímetros sobre segundo. Tiempo 1 me dice que es 2 segundos menos 0, ¿no es cierto? Más un medio de la aceleración por tiempo 1 que es 2 segundos menos 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tengo acá entonces? Acá tengo menos 8 centímetros realizando esto. ¿Qué me queda acá? Me queda este segundo se va con este segundo. Acá me queda 24 centímetros. Y acá me queda más 4. 4 dividido 2, me queda 2, ¿no es cierto? 2 segundos al cuadrado por A, ¿no es cierto? Entonces esto pasa al otro lado y ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar menos 8 segundos menos 24, perdón, centímetros igual a 2 segundos al cuadrado por A, ¿no es cierto? Despejo A, esto que está dividiendo o multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué me queda acá? Menos 36 centímetros dividido 2 segundos al cuadrado igual a la aceleración. ¿Qué me queda acá? Me queda esto igual a menos 16 centímetros sobre segundo al cuadrado. Si yo grafico esta desaceleración acá, esto va a ser acá menos 16, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser mi desaceleración, ¿no es cierto? Yo acá voy a tener 0, esta es la aceleración y este es el tiempo. Y esta aceleración es negativa, ¿cierto? Menos 16 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Correcto? Puedo graficar desplazamiento, velocidad, ¿no es cierto? Puedo hacer todas las otras gráficas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta a este ejemplo? Que este ejemplo me han consultado en el anterior grupo. ¿Podría explicar qué fórmula, la fórmula que usó? La fórmula que usé es esta que tenemos, la voy a marcar acá. Fíjense, esta misma, pero nosotros la tenemos resumida, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho que t sea un t1 menos un t inicial igual a t, decíamos, ¿no es cierto? Este es mi intervalo t. La fórmula que he utilizado en realidad es esta de acá, ¿no es cierto? Velocidad, tiempo, más o menos, dependiendo, más un medio de aceleración, tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hacemos esta deducción, nosotros decíamos que esto igual, ¿no es cierto? Yo asumía que este x es igual a un x1 menos un x inicial, ¿no es cierto? Y el tiempo es igual a un tiempo 1 menos un tiempo inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad es un resumen de la ecuación, porque cuando nosotros partíamos decíamos si mi velocidad, fíjense, nosotros decíamos que mi velocidad es igual a qué, perdón, mi aceleración, voy a poner acá para que ustedes se acuerden un poquito cuando hacíamos nuestra deducción de fórmulas, yo decía que
La aceleración es igual a la variación de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿no es cierto? Este término lo pasamos al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces yo tenía aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿no es cierto? Para no hacerla tan larga esta ecuación, esto lo reemplazaba con solamente t, ¿no es cierto? Yo decía que este término es igual a t, ¿no es cierto? Entonces tenía aceleración por tiempo y esto venía al otro lado a sumar, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tenía que mi velocidad inicial más la aceleración por el tiempo venía a ser mi velocidad final, ¿no es cierto? Y ordenando tenía mi velocidad final igual a velocidad inicial aceleración por, en realidad era tiempo menos tiempo final, pero para no hacerla tan larga la manejamos así, ¿no es cierto? Lo mismo la otra ecuación, esta de acá, ¿sí? Acá yo tenía que poner tiempo final menos tiempo inicial, o sea, en realidad